solamente con receta. Pero hubo un tiempo, cuentan, no hace tanto, que los antibióticos eran de venta libre. Entonces, ¿por qué se hizo esa prohibición? Porque precisamente todo el mundo llegaba a la farmacia y el mismo de la farmacia le vendía al paciente su antibiótico simplemente para una gripa, para un dolor de cabeza, para un dolor de panza, para una diarrea, para lo que sea. O sea, todo antibiótico, porque el antibiótico era el bueno. Algo que me quita la gripa, un antibiótico, porque pues, los antigripales esos son muy lentos, el antibiótico es más rápido. Y a todo lo atribuían al antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver en los estudios retrospectivos? Pues claro que un aumento en el índice de resistencia. Entonces, ustedes pueden ver a veces los antibiogramas. Una vez que ustedes le mandan a hacer a un paciente un cultivo, y ya ese cultivo nos dice, pues es esta bacteria. Entonces, a esa bacteria se le hace un antibiograma. ¿Esto qué quiere decir? Le ponen un disco que tiene la mayoría de los antibióticos, o por lo menos los antibióticos que son más selectivos para ese bicho específicamente. Entonces, lo dejan ahí actuar en un par de horas, un par de días más, para ver realmente en cuántas secciones de ese disco que tienen impregnado el antibiótico, la bacteria deja de crecer. Y deja de crecer, y ¿qué quiere decir? Que estamos realmente combatiendo el bicho como tal. Y hemos visto, sobre todo en el hospital, antibiogramas de pacientes que son resistentes a todos los antibióticos, a todos. Y siendo que un antibiograma nos hace una evaluación hasta a veces de unos 50 fármacos antibióticos. Entonces, cuando le hacen el básico no sé, han de ser como unos 20 antibióticos, le hacen un complementario. Y a veces el complementario, que son otros tantos antibióticos, suele salir también resistente. Entonces, esto prendió un foco rojo a nivel mundial y sobre todo aquí a nivel nacional, y fue una pauta para limitar la venta de antibióticos, sí, sobre todo de venta libre. Ahorita ya le bajaron mucho, está muy relajado. A mí me ha tocado, tengo aquí a 2 cuadras una farmacia que ahí están como en el mercado, no, pásale lo que quiera, lo que lleve, le vendo el antibiótico sin receta y te lo dicen. Entonces, y hay otras como Farmacias Guadalajara y las cadenas grandes que tienen un poquito más de supervisión, que te retienen la receta o te la sellan, o simplemente no te venden un antibiótico si no llevas tu receta. Y la receta la tienen que especificar, la tienen que redactar por lo menos de una forma correcta para que realmente se lo puedan vender. ¿Sí? Entonces eso limitó un poquito, porque no como se hubiera querido, la venta de antibióticos. Pero bueno, esta pequeña limitación nos va a hacer que estas bacterias pues no sigan siendo resistentes, ¿no? Bacterias que antes fácilmente con penicilina les podíamos combatir, pues ahora ni con antibióticos de amplio espectro suelen ceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esos pacientes no tienen un tratamiento, lógicamente que la infección sigue, el paciente cae en un choque séptico y finalmente fallece. ¿Por qué? Porque no le podemos ofrecer nada. Lo que le pongamos no le va a hacer nada porque a todo es resistente. Entonces, esa fue la pauta para limitar la venta de antibióticos, que creo que fue, no sé, yo creo que fue como unos 10 años por lo menos que se limitó, y dice que se obligó a que fuera todo con receta. Entonces, de la parte de antibiótico que les corresponde, primero nosotros tenemos que indicarlo, ¿sí? Todos los pacientes prequirúrgicos tienen que tener una indicación de un antibiótico. Por ahí, hace algunos años salieron algunas guías que manejaban algunas especificaciones para algún grupo de pacientes que no pudiera requerir antibiótico. O sea, cirugías cortas, cirugías ambulatorias, pacientes estudiados, pacientes sanos, cirugías que no abrieran cavidad, que básicamente fueran de piel y tejido blando. Y decían, bueno, estos pacientes no tienen mayor riesgo y se pueden quedar sin antibiótico. De un tiempo para acá, pues el mismo riesgo de estar dentro de una área hospitalaria ya te aumenta la infección, o sea, no tanto por las condiciones del paciente, sino por las condiciones de ser un hospital. Entonces, esto no aplica, sobre todo en un hospital, y pues a todos los pacientes que llegan y requieren de un procedimiento quirúrgico, absolutamente a todos se les pone el antibiótico. Y luego caemos en las guías, ¿no? ¿Qué nos dicen las guías de cuándo lo podemos administrar, o en qué momento, en qué cantidad, o por qué? Entonces, aquí tenemos que, primero, se lo debes de indicar, lo debes de dejar en las indicaciones de enfermería de ingreso. Por ejemplo, los pacientes particulares,
Los pacientes llegan con una receta donde el médico ya les da las medidas generales del momento de que se llega al hospital, que lo tienen que canalizar, que le tienen que poner el antibiótico, que le tienen que poner la protección con omeprazol, con metoclopramida, su vendaje de extremidades y, bueno, sus indicaciones generales. En el hospital, igual, al momento que el paciente lo llevan a la cama para decir esta va a ser su cama, hay que dejarle a la enfermera también las indicaciones generales, si se va a quedar en ayuno, si va a requerir alguna preparación en específico, todo eso se tiene que establecer ahí, ¿sí? Y ahí, en el momento de pasar el antibiótico, ya se les hizo costumbre, si es paciente prequirúrgico, le ponen de pasar el antibiótico, no sé, ustedes eligieron, posiblemente cefalotina, 1 gramo de cefalotina previo a pasar al quirófano o 30 minutos antes de pasar al quirófano. Entonces, enfermería tiene que tener ahí listo el medicamento y ya cuando una vez que se solicita que el paciente va a entrar al quirófano, le empiezan a administrar el medicamento. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los consensos a nivel internacional cayeron en cuenta, primero se había establecido que una dosis de antibiótico dentro de las primeras 24 horas previas a la incisión quirúrgica lo protegía y le servía de profilaxis. Y luego se empezaron, ¿no? Así como los de, bueno, 24 horas, pero ¿qué pasa si yo se lo pongo a las 24 horas? ¿Qué pasa si yo se los pongo a las 12 horas o a las 8 horas o 1 hora previa? Entonces empezaron a hacer ya realmente sus estudios de tiempo en específico y se cayó en el consenso de que 1 hora, de 1 hora a 30 minutos previos a la incisión quirúrgica era la máxima protección que un paciente podría recibir de esa dosis previa que se le denominó profilaxis. ¿Sí? Profilaxis antibiótica. Entonces, por eso, la mayoría de los consensos y la mayoría de los hospitales determinan que el antibiótico se le debe pasar por lo menos máximo 1 hora antes de entrar al quirófano y que se haga la incisión quirúrgica. Y luego, ¿qué antibiótico le vamos a dejar? Esto va a ser de acuerdo al tipo de cirugía. O sea, no es de, a todos pónganle cefalotina o a todos pónganle ceftriaxona, no. De acuerdo al tipo de cirugía que se le va a hacer, hay que tratar de darle mayor cobertura dependiendo de cuáles son las bacterias que más riesgo hay al procedimiento que se le va a realizar. Y ahorita vamos a ver un listado, unos cuadritos de esto. Hay que conocer también del tipo de cirugía, las bacterias que vamos a tener en esa región anatómica en específico y actualmente a qué son sensibles o no. Porque si ustedes recuerdan, en un inicio cuando salió la penicilina, pues con penicilina casi todo se mataba, ¿no? Y todo era sensible a penicilina y fue el boom en la Segunda Guerra Mundial y así súper buenísimo aparato. Y luego, por el exceso de que se abusó de su administración, pues empezaron a ver todas estas bacterias que fueron resistentes y por lo tanto eso se vio obligado a sacar otro grupo de fármacos antibióticos para pues tratar ahora sí de entrar, ¿no? Al quite a lo que penicilina ya no funcionó. Y actualmente, bueno, penicilina es un fármaco que prácticamente ha quedado en desuso y hay algunas patologías en específico y sobre todo así médicos viejos lo siguen prescribiendo y funciona de forma adecuada. A lo mejor la mayoría de nosotros ni siquiera nunca nos han puesto una dosis de penicilina porque ya no nos tocó esa era, ya nosotros somos de otras eras de amoxicilina y ahorita las modas de los pediatras, ¿no? De dar hasta otros fármacos de mayor espectro. Y bueno, aquí los fármacos iniciales pues ya no nos tocan. Entonces, si ustedes se fijan, ya hay muy poca gente, sobre todo gente joven, que al momento de la historia clínica les diga que son alérgicas a la penicilina, porque realmente pues ya nunca han recibido penicilina. Son la gente que nos dice que es alérgico a penicilina, ya es gente ya de mayor, no sé, más de 40 años, por así decirlo, que fue como el boom de la penicilina, ¿no? Y que realmente se podía ver si tuvieron alguna sensibilidad o alguna alergia a esos medicamentos. La gente más joven, pues es muy raro que nos digan que son alérgicos a la penicilina. Luego, una vez que elegimos el medicamento, hay que saber en qué momento se lo vamos a administrar, en qué tiempo, ya lo comentábamos ahorita, esto de 1 hora previa como mayor beneficio, y qué dosis y por cuál vía se lo vamos a administrar, ¿sí? Y cuánto tiempo. Porque no nada más, si ponle uno, ya no le vuelves a administrar más, ¿no? Igual, dependiendo del tipo de cirugía, hay que determinar con cuántas dosis posteriores se va a quedar el paciente. Hay cirugías que vamos a considerar todo el tiempo que son cirugías limpias, que simplemente hay que cubrirle
ahora sí que el tiempo básico para que esa bacteria que pudo haber entrado no logre crecer, ¿no? No logre crecer y por lo tanto no logre crear un sitio de infección. Entonces, hay que ver cuánto tiempo se va a dejar. Si son cirugías que se incidió sobre todo algún tipo de víscera, sabemos que nosotros también tenemos colonización, sobre todo en un tracto gastrointestinal. Entonces, al momento de incidir y de abrir una víscera, pues lógicamente que el riesgo de que también las bacterias que estaban ahí, que en teoría son bacterias que no atacan al organismo, pues no lo atacan en una condición normal. Pero estamos hablando que el paciente está sometido a un trauma quirúrgico y por lo tanto a una disminución de su sistema inmunológico. Entonces, esas bacterias que tanto tiempo vivieron con él y que no lo atacaron, puede ser momento en que pudieran atacarlo. Entonces, ahí hay que combatir también esas bacterias. Entonces, ese nos va a llevar al tipo de elección de otro tipo de medicamentos que también cubra esas bacterias. ¿Cuántas dosis se lo vamos a dejar? Esos pacientes que ya estamos hablando de una cirugía más profunda, una cirugía ya de alguna de las vísceras, pues lógicamente que no solamente le vamos a cubrir 2 o 3 dosis para limitar una infección, ¿no? Porque va a estar ahí una lesión, una sutura, un proceso de cicatrización y la bacteria va a seguir ahí de forma interna. Entonces hay que darle, por lo tanto, todo un esquema, mayor tiempo, ¿sí? Mayor tiempo, mayor dosificación, mayor días y elegir la vía. Todos los días se va a quedar por vía intravenosa, cuántos días va a quedar en el hospital, a cuántos días se va a dar de alta y si se va a ir a su casa todavía con antibiótico o ya se le va a limitar, ¿sí? Oye, eso nos va a decir los días y también los horarios. Hay medicamentos que ustedes saben que se pueden administrar cada 24 horas, se pueden administrar cada 12 horas, se pueden administrar cada 8 horas, dependiendo del medicamento que estemos eligiendo. Aquí, a diferencia de los AINES, ¿se acuerdan de cuando vimos AINES y vimos opioides? Que había medicamentos que por su vida media tenemos la obligación de administrarlos precisamente con ese tiempo, porque nos hacía un pico de dolor. Cuando va bajando la vida media del medicamento, lógicamente que el umbral del dolor empieza a subir y los pacientes tenían un pico de dolor. Aquello que comentamos de que tú le estás dejando el medicamento cada 8 horas, pero a las 6 horas ese medicamento, su concentración ya bajó tanto que el paciente empieza a referir dolor. Y al momento que le ponen la siguiente dosis, pues vuelve a hacer ese pico, ¿no? El aplanamiento del dolor y nuevamente un pico de dolor previo a la siguiente dosis. Entonces, ¿qué era lo que le habíamos dicho? Bueno, si le está doliendo cada 6 horas, pues déjaselo cada 6 horas, no se lo dejes cada 8. O sea, eso de decir cada 8 es así como nada más seguir una receta de cocina. Pero si tu paciente te lo está pidiendo cada 6 horas, hay que administrárselo cada 6 horas. Aquí, en los antibióticos, aquí es un poquito diferente, porque aquí ustedes sí pueden aumentar la concentración del medicamento y a diferencia de los AINES que más medicamentos nos daban más analgesia, aquí sí. Aquí los antibióticos, si ustedes le aumentan la dosis, sí nos alcanza a cubrir más horas. Entonces aquí, si ustedes revisan ahí los PLM, los Bademecum, los libros de Pharma, en cuestión de antibióticos, aquí la mayoría de estos nos da dosis por día, o sea, miligramos máximos por día, y te dice ahí, los puedes poner cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, o incluso cada 24 horas, ¿sí? Una dosis por día, por ejemplo, no sé, 3 gramos por día. Esos 3 gramos ustedes pueden tener la opción de ponérselos en una sola dosis, los 3 gramos, o ponerle 1,5 gramos cada 12 horas, o 1 gramo cada 8 horas, o no sé, 600 miligramos cada 4 horas, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de alcanzar la concentración máxima por 24 horas. Y en teoría, aunque tengan una vida media, en teoría por concentración, nos alcanza a cubrir todo el tiempo, porque estamos administrándolo lo concentrado. Aquí sí funciona un poquito diferente, a diferencia de los AINES. Y luego, en cuestión del punto de asepsia, aquí implica también todo, así que todo el proceso desde que el paciente llega al hospital, se hospitaliza, identificar los riesgos primeramente del paciente. Si son pacientes que tienen patologías previas, sobre todo si tienen diabetes, si tienen algún proceso de inmunosupresión, cualquier riesgo extra que el paciente pueda tener que nos pueda decir, este paciente se puede infectar más fácil, lo tenemos que desde ese momento plantearlo qué medida extra le vamos a ofrecer, ¿sí? Los pacientes con obesidad, ya sabemos que el tejido adiposo pues le va a aumentar muchísimo el riesgo de que se infecte esa herida. Entonces, siempre la asepsia no solamente se limita al momento que el paciente está dentro del quirófano, no, desde que llega.
hay que decirle al paciente que se meta a bañar previo a la cirugía para que ya desde antes ya esté medio limpio y ya nos vaya ayudando con la sepsis. Incluso, si a ustedes les ha tocado algún protocolo de algún paciente de trasplante, de los trasplantes renales, a los pacientes de trasplante renal, los meten a lavar con isodine, así todo con isodine, y así los bañan, y llegan al quirófano y lógicamente en el quirófano le vuelven a hacer otra vez su protocolo normal prequirúrgico, pero de forma previa los bañan con isodine. Entonces, es todo parte de un protocolo, ¿sí? El depilado o afeitado, aquí también hay una controversia. Hay algunas guías que dicen que el hacerlo de forma previa te aumenta el riesgo de infección a que si lo hacen en el mismo quirófano. Entonces aquí también tenemos como esas dos vertientes de decir, bueno, es más o es menos de forma previa o en el momento de la incisión. Mencionan que el depilado, pero de forma previa, o sea, no en el momento de la cirugía, ¿no? Sino de forma previa, disminuye el riesgo de infecciones en el transquirúrgico, bueno, en el postquirúrgico. Y el afeitado es al contrario, el afeitado debe de ser en el momento del aseo quirúrgico que se le haga el afeitado de la región anatómica al paciente en lugar de forma previa. Es una controversia, pero bueno, siempre en el momento ya de lavar al paciente, lógicamente que si tiene el vello en el lugar que se va a incidir o cabello, lo que tenga, hay que retirarlo, porque luego también se da a que el mismo pelito o vellito queda ahí entre las suturas y también es un riesgo que se pueda contaminar, ¿sí? Y se pueda después infectar. La desinfección de la piel, como se le hace en todos los hospitales, hay hospitales que utilizan isodine solución, isodine espuma. La concentración de ambos, de los isodines, se supone que el adecuado para el aseo quirúrgico es el isodine espuma, porque el isodine solución, porque está más concentrado que el isodine espuma. Hay quienes prefieren el jabón quirúrgico, y hay quienes combinan ambas técnicas, ¿sí? Y al final todavía le ponen alcohol. Entonces, todo esto es un protocolo ya ahora sí que depende de cada especialidad, y cada médico también hace ahí su protocolo de cosas que le quieran echar al paciente, pero siempre debe de hacerse con algo extra. La cobertura del campo quirúrgico, ustedes han visto, se le pone sábanas, se le pone campos, todo con técnica estéril, ¿sí? Y debe estar limitándose a la zona quirúrgica que se va a trabajar. Y para todo el personal que va a entrar y que va a participar directamente en el proceso de la incisión quirúrgica, pues lógicamente que se tiene que pegar a las normas internacionales de protección. ¿Eso es lo que quiere decir? El uso de traje quirúrgico, de cubrebocas, de guantes, de gorro, de botas, toda la vestimenta quirúrgica que usted ya en algún momento ya se las mencionaron. Todo esto se tiene que se debe de aplicar al personal que va a estar directamente participando en el procedimiento. Y bueno, al resto del personal que vamos a estar ahí, lógicamente que los anestesiólogos no se visten como los quirúrgicos, pero están ahí y están también apegándose a estas normas de protección, gorro, cubrebocas, el traje quirúrgico y botas. Y hay que también limitar el número de personas que va a haber en el quirófano. Lógicamente, que entre más pequeño es el quirófano, menos personas debe de haber. ¿Por qué? Porque el riesgo de las mismas bacterias que como flora normal tenemos, pues se van a incrementar, y por lo tanto para la incisión quirúrgica. Toda la protección también de esterilidad para los instrumentos, todo el material que se va a utilizar debe estar estéril, ya sea pinzas, ya sea agujas, ya sea suturas, si se le va a poner algún implante al paciente, todo el material que va a tocar la incisión quirúrgica debe estar estéril. Y garantizarlo, ¿no? Ya ustedes ya saben que enfermería son unas expertas en llevar todos esos procesos de verificar que todo esté esterilizado, las fechas de caducidad, todo eso es una metodología que ellas llevan así al pie de la letra, que a veces uno como médico no le damos la importancia que deberíamos, pero ellas sí, esto es lo que más se están fijando, que no esté caducado, que no esté, que
que esté esterilizado de forma correcta, que el material no esté mojado, que la carga no se haya quemado, y no sé qué tantas cosas lo revisan, y diario son pleitos entre ellas, pero ese es un protocolo que ellas llevan y pues es parte de la seguridad para el paciente. En teoría, el aire acondicionado del quirófano se tiene que estar renovando. Un quirófano así formal y dentro de las medidas sanitarias tiene que tener aire acondicionado y tiene que tener un extractor, ¿sí? Entonces el extractor tiene que estarse encendiendo y apagando para hacer este recambio de aire. Se supone ahorita que con la normatividad de COVID, esto de 16 a 20 veces por hora, se aumentó, ¿no? Se aumentó porque se supone que el riesgo en los sitios cerrados es donde más riesgo hay de contaminación, entonces se supone que el extractor debe estar encendido de forma permanente para el aire que está entrando automáticamente esté saliendo, ¿sí? Del aire y esté, pues como si estuviéramos ahora sí como en el campo, ¿no? Así que el aire circulando todo el tiempo, pues son para disminuir los riesgos de infección. Ahí, ahorita por el COVID, entre el mismo personal y, bueno, en general por protección al paciente. Otras medidas que se tienen que tomar en este aspecto también en cuestiones de infraestructura es la temperatura. Ustedes han estado dentro de un quirófano, los quirófanos generalmente siempre tienen el aire acondicionado prendido y le da frío, todo el mundo le da frío, sí, pero ese no es solamente para no tener calor, es precisamente para limitar la temperatura o tener un medio de temperatura adecuado para que las bacterias puedan crecer. Recuerden que las bacterias requieren de calor, requieren de un hábitat así que de confort para poder desarrollarse. Entonces, en teoría, si tenemos la área fría y el medio ambiente frío, pues eso también disminuye el riesgo de que se puedan reproducir. Dentro del punto de tiempo quirúrgico, aquí abarca desde el momento de que el paciente llega al hospital y nosotros tener que valorar que esté en el hospital el mínimo tiempo posible para evitar que se pueda infectar también, no solamente dentro del quirófano, sino en el área donde está hospitalizado. Los hospitales privados, pues qué padre, tienen su habitación y una habitación está separada de la otra y el riesgo de infección de otro paciente pues es mínimo, ¿no? Al menos que sea así por transmisión por enfermería o por el personal de forma interna, pues es diferente, pero entre un paciente y otro es muy diferente. Si ustedes han ido, sobre todo al Civil Viejo y a las salas generales, es un pasillo como de unos 100 metros y en ese pasillo llega a haber hasta 70 pacientes, ¿sí? Entonces, es impresionante el riesgo que hay de infección. Y el problema es que haya un brote de alguna bacteria porque empieza un paciente y empieza otro y empieza otro y empieza otro. Entonces, esto pues lógicamente es por la forma en la que está diseñado, que no debería ser así, pero bueno, es un hospital de 200 años, no podemos esperar otra cosa. Entonces, esto nos aumenta el riesgo de infección. Entonces, ahora las técnicas y los protocolos de cirugía mínima invasión, mínimo estancia hospitalaria, cirugía ambulatoria, todo eso nos ha ayudado a que el paciente esté menos tiempo en el hospital posible y, por lo tanto, también menor riesgo de que alguien más no pueda infectarse, ¿sí? Porque finalmente el paciente se infecta por alguien más, no se infecta solito. Hay que identificar los factores de riesgo que ya habíamos dicho, si el paciente tiene diabetes, tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o obesidad o cualquier otro riesgo de inmunosupresión que tenga mayor riesgo de infectarse, pues son pacientes que se les da incluso doble profilaxis. Sí, si yo tengo un paciente con un riesgo, ya por alguna patología, por alguna condición previa, hay que darle doble profilaxis, o sea, elegir 2 antibióticos para darle mayor cobertura. Y está también descrito en la normatividad de profilaxis antibiótica. Las técnicas quirúrgicas con mínima invasión, como ya lo habíamos dicho, por ejemplo, la técnica de la laparoscopía, no es lo mismo que le hagan ahí 3 agujeritos de 1 centímetro que le hagan una rajada de media panza, ¿sí? Entonces, actualmente se está utilizando mínima invasión en muchos tipos de cirugías, y lógicamente que eso también disminuye los tiempos de hospitalización y también los tiempos quirúrgicos. Entre más dura una cirugía, mayor riesgo tenemos de que el paciente se pueda infectar. De hecho, también en el protocolo de profilaxis antibiótica menciona que aparte de la primera dosis que se le da al paciente previo a la incisión quirúrgica de antibiótico, tenemos que valorar el tiempo quirúrgico. Si mi cirugía va a durar más de 4 horas, pues me veo una obligación de ponerle una segunda dosis de protección. ¿Esto por qué? Porque el tiempo quirúrgico se está prolongando.
Entonces, el pico, acuérdense que cómo era la definición, mantener niveles plasmáticos altos de antibiótico. Entonces, si mi cirugía se está prolongando, lógicamente que esos niveles plasmáticos van a empezar a disminuir. Entonces, hay que poner una dosis adicional para seguir manteniendo esas dosis plasmáticas elevadas. Entonces, si la cirugía se tarda más de 4 horas, hay que volver a poner otra dosis de antibiótico. Hay que también saber si son cirugías programadas, hay que también jerarquizar qué tipo de cirugía va a entrar primero o en qué orden, si solo tenemos un quirófano o si tenemos varios quirófanos, cuáles cirugías van a quedar, que tratan de quedar junto a las cirugías limpias y lo más alejado posible la cirugía que se ve contaminada o que de antemano se sabe que está contaminada, ¿sí? Para también tratar de no contaminar o que los más pacientes que están en los quirófanos alderanos puedan sufrir algún tipo de riesgo o de mayor riesgo de que se puedan infectar. Entonces, las cirugías se clasifican en 4 tipos, dependiendo desde que el paciente va a ingresar al quirófano, ¿sí? Se supone que una cirugía se puede decir que es una cirugía limpia, aquella que el paciente llegó sano, que no tiene en el sitio quirúrgico ninguna lesión previa, ningún daño previo, que va a ser una cirugía que solamente van a trabajar en una región anatómica de piel y tejido celular subcutáneo o puede decirse en ningún lugar donde se vaya a entrar a cavidad. Puede ser una cirugía oftálmica, puede ser una cirugía de piel, por ejemplo, de estética, que solamente abarca piel, tejido celular subcutáneo. Puede ser una cirugía de ortopedia de algunas regiones limitadas. Pero, por ejemplo, aquellas cirugías que ya van a entrar alguna cavidad en específico, aunque sea nariz o cavidad oral, ya se define como limpia contaminada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya de antemano sabemos que en cualquier cavidad de nuestro organismo ya tenemos ahí algunos patógenos que viven con nosotros de forma permanente, entonces ya en teoría ya no es una técnica estéril 100%. Entonces la cirugía limpia en teoría debe cumplir con esas características. Aparte deben ser electivas, se supone que una cirugía de urgencia, simplemente por el hecho de ser urgencia, aunque sea así pura pielecita la que le vayan a hacer al paciente, ya no se considera una cirugía limpia, ¿sí? Debe ser una cirugía electiva, así lo marca la norma, y lógicamente que aquella cirugía que se va a manejar todo con técnica estéril. Hay muchas veces de que programan una biopsia y se les hace muy fácil a los cirujanos, aquí se la quito con local y nada más le pongo un campito aquí, nada más aquí, un campito donde voy a trabajar. Y no visten al paciente de forma correcta. O sea, vestirlo de forma correcta es así como se los enseñaron a ustedes. Sábana de pies, sábana de cabeza, campos, y el sábana hendida, o sea, ahora sí que la vestimenta formal, que ellos se pongan bata, no, así se ponen guantecitos y aquí rápido los supiramos. Eso ya no es una técnica estéril 100%. Entonces, por lo tanto, esa cirugía, aunque sea electiva, aunque sea ahí nada más de piel y tejido celular subcutáneo, tampoco se debe clasificar como limpia. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando el riesgo. Si no estamos utilizando una técnica estéril, desde ahí le estamos aumentando un riesgo al paciente. La cirugía limpia contaminada, pues aquella que va a verse implicada cirugía de cualquiera de las cavidades que ya están contaminadas o que conocemos de forma previa. Aquella cirugía que vamos a tener, que sabemos que lo vamos a hacer como con técnica estéril, pero en teoría ahí sí nos vamos a limitar, que no vamos a contaminarla o que la vamos a contaminar muy poco, por así decirlo. Así menciona la norma, ¿sí? Aquí pues sí podemos decir, por ejemplo, lo que le decía, si aunque sea piel y tejido celular subcutáneo, pero entró como una urgencia, pues aunque sea piel y tejido celular subcutáneo, yo no lo puedo considerar como limpia porque es una urgencia, y es una limpia contaminada. Y la cirugía contaminada es aquella que, una de dos, el paciente ya tenía un daño previo, donde lo van a incidir ya trae un foco ahí de infección o de inflamación, o ya trae por ejemplo, una fractura expuesta, ya viene, no sé, un balaceado, viene con herida por arma blanca, ya traía una herida por algún motivo, por ejemplo, los pacientes que traen úlceras, o que lo que nosotros vamos a hacer, la cirugía que nosotros vayamos a hacer no vaya a ser con técnica estéril, ¿sí? Por lo que les decía, se les hace muy fácil de decir, pues de todos modos ya no está estéril, no me voy a vestir, o no vamos a vestir al paciente, cabo todo está contaminado.
Y ahí medio le lavan y ahí le empiezan a hacer la cirugía, pero ya no utilizan todo el protocolo de telas quirúrgicas. Entonces, ya ahí, ya de poder haber sido una limpia contaminada, se considera completamente contaminada, ¿sí? Porque no se está siguiendo el protocolo de técnica estéril. Y la cirugía sucia, pues lógicamente que el paciente que ya se conoce con una infección ya diagnosticada en el sitio previo, aquellos pacientes que ya traen alguna perforación de alguna víscera o que trae algún absceso que también que se le va a drenar, ¿sí? Ya sea el abdomen agudo, en tórax, en cualquier extremidad, algo que ya se sepa que trae ahí ya la pus, como decimos, ¿no? Trae pus, se le sale la pus. Entonces ya eso ya es de antemano una cirugía sucia, no importa que se maneje con técnica estéril, y no importa que se haga el aseo, y no importa nada. Si el paciente ya trae el dato de infección visible, ya desde ahí es una cirugía sucia. Y vean, los riesgos de infección dependiendo del tipo de cirugía, pues lógicamente que van a aumentar, ¿sí? Ni siquiera se duplican, se triplican, ¿no? Entonces, es mucho el riesgo que hay. Entonces, por lo tanto, el administrarle el antibiótico de forma temprana siempre nos va a tratar de limitar este riesgo que de entrada ya se le viene agregado al paciente por el puro tipo de cirugía al que va a ser intervenido. Lo que habíamos comentado, los tiempos de administración del antibiótico dentro de las primeras 24 horas se supone que le puede servir con mayor eficacia en los 30 minutos previos a la incisión quirúrgica. Si el antibiótico que nosotros estamos decidiendo administrar viene para ser en infusión, si ustedes conocen algunas presentaciones, por ejemplo, el ciprofloxacino viene en frasquitos de 100 mililitros, el levofloxacino viene en 250 mililitros, el metronidazol viene en 100 mililitros, la vancomicina, esa viene concentrada, pero hay que diluirla en 100 mililitros por lo menos. Entonces, estos medicamentos que ya vienen así en mucho volumen, vienen en mucho volumen precisamente porque no se pueden pasar en bolo, ¿sí? Porque causan quemadura, causan flebitis, causan efectos secundarios importantes, entonces por eso vienen tan diluidos. Y vienen tan diluidos que vienen en una presentación, que en esa misma presentación le pueden encajar el Venopac para la vía intravenosa y colgarlo como si fuera un suerito y empezarlo a gotear. ¿Sí? Entonces, lógicamente, los antibióticos yo no se los voy a pasar en un minuto así en jeringazo, ¿no? A la velocidad de la jeringa. Son medicamentos que por lo menos me van a tardar 20 minutos y hay algunos que tienen una indicación todavía más lenta. Por ejemplo, vancomicina, cuando vieron Pharma, que vieron ahí que el síndrome del hombre rojo, ¿no? Porque se le administra la vancomicina muy rápido, porque causa una vasodilatación a nivel de piel por la administración rápida. Entonces, son medicamentos que se tienen que administrar por lo menos en una hora, en un goteo por una hora. O sea, son medicamentos muy lentos. Entonces, ahí sí nos marca la norma de decir, bueno, si se lo vas a poner así como goteado y tu goteo va a ser lento, pues empiezas a los administrar incluso hasta 2 horas previos para lo que tarda en el goteo y en terminarse, ya por lo menos haya quedado dentro de la hora previa, ¿sí? de la incisión quirúrgica. Las dosis adicionales también lo habíamos comentado. Las cirugías prolongadas, por lo menos repetir la dosis de antibiótico a las 4 horas. Si mi paciente está sangrando, sí, aquellos pacientes que están sangrando, que le estamos transfundiendo o que tiene por lo menos un recambio de la volemia de más del 50%, que aproximadamente sería un sangrado de más de 1 litro, también hay que repetirle la dosis del antibiótico, ¿sí? Para tratar de disminuir el riesgo que tiene de infectarse. Está escrito también los riesgos mayores de infección con los pacientes transfundidos. Y también aquellas cirugías que de antemano van a utilizar algún tipo de prótesis, de cualquier tipo, ya sea una prótesis ortopédica, ya sea una prótesis vascular, una prótesis en cirugía plástica, en cualquier tipo de cirugía que se requiera ponerle algo extra al paciente que se le va a quedar ahí, requiere un antibiótico adicional, ¿sí? Para mayor protección. Hay veces que el cirujano no te lo pide a ti para administrárselo vía intravenosa, o sea, no te dice, ponle otro gramo de cefalotina. No, a veces utilizan el antibiótico directamente en el sitio del quirúrgico, junto con la prótesis directa. Por ejemplo, en cirugía plástica, cuando ponen implantes de mama, al momento de meter el implante, le ponen ahí, ellos utilizan
utilizan amicacina, ¿sí? Aminoglucósido o gentamicina, dependiendo de lo que hayan en los hospitales. Entonces están utilizando un antibiótico extra casi de forma local, ¿sí? Donde va a quedar la prótesis para que no cause esa reacción de cuerpo extraño, no cause una inmunosupresión local y por lo tanto un mayor riesgo de infección, ¿no? O igual, si estás metiendo algún bicho ahí agregado junto con la prótesis, aunque en teoría sea estéril, también tratar como de limitar, ¿no? Ese evento de infección. Ahora, por el tipo de cirugía, como lo comentábamos ahorita, hay cirugías que se ha conocido que se ha asociado directamente a algún tipo de infección en específico o algún tipo de bacteria. En general, todas las bacterias vamos a vernos afectados, lógicamente, por las bacterias que viven en la piel. Si vamos a incidir piel, pues lógicamente que lo primero que vamos a aventar ahí a la incisión es de la piel de nuestro paciente, ¿sí? ¿Y qué sabemos que tenemos en piel? Pues tenemos ahí el Staphylococcus aureus, tenemos Streptococcus plasmocoagulasa negativos, como así de bacterias que sabemos que viven en la piel. Entonces eso va a ser lo primero que le vamos a aventar al paciente. Aunque le hayamos dado ahí la asepsia, nuestra técnica ahí con isodine, con alcohol y con toda cuanta cosa le hayamos aventado encima, pues lógicamente que vamos a tener ahí entre los vellitos y todo la presencia de estas bacterias. Precisamente en este punto es la controversia de que si los pacientes tienen que llegar depilados o tienen que llegar rasurados de forma previa, ¿sí? Por el riesgo que hay de que estas bacterias pues proliferen o salgan del lugar donde estaban ahí medias guardadas. Entonces eso sigue siendo como la controversia. Entonces, de antemano tenemos que darle una protección para este tipo de antibióticos que sabemos que son, bueno, el Aurus sabemos que es un gran positivo y el Staphylococcus es un negativo, ¿no? Población negativa. Otro tipo de bacterias, pues las enterobacterias, que dentro de este grupo tenemos aproximadamente como 30 bacterias diferentes que pueden habitar de forma normal en el organismo y que también esas enterobacterias, aquí sí podemos sumarle las que tiene el paciente y las que tiene el personal médico que está participando en la incisión quirúrgica. ¿Y cuántas veces no hemos visto de que, ay, se me rompió el guante, ay, pásame otro guante? Se nos hace muy fácil. Sí, pásame otro guante y se cambian de guantes. Pero bueno, ¿cuántas bacterias de tu guante roto se le pasaron al paciente? Dependiendo del tipo de la cirugía que pudo haber tenido, ¿no? Aquí dentro de las enterobacterias, pues las más comunes que tenemos es E. coli, que es lo más clásico que detectamos en los pacientes infectados en los antibiogramas, ¿sí? De que, a ver, mándale a hacer un cultivo para ver qué es el bicho que trae, salen con E. coli. Entonces, ¿de dónde agarró el E. coli? Si fue una cirugía de piel y tejido celular subcutáneo y lejos de cualquier cavidad del paciente, ¿no? Para decir que pudiera ser del paciente. Pues, lógicamente que del equipo quirúrgico, ¿no? O de algún momento posterior que de alguien que le hizo un recambio ahí una curación, un recambio de parche, lo que sea. O sea, alguien más lo infectó, ¿sí? O pudo haber sido el mismo paciente, pero fue un error en el proceso de ahí del aseo que se le hizo, que le dejaron ahí su bicho agregado. ¿Qué más tenemos aquí? Muy común también en los cultivos, los proteus también. Klebsiella es menos común, es más común Proteus y E. coli, ¿sí? Otros enterobacterias que nosotros conocemos tenemos el Salmonella, los Enterobacter, Shigella, otros que no son tan comunes, pero pues ahí también tienen el riesgo, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, son bacterias que viven o son parte de nuestra flora y que en teoría no nos causan ninguna infección, pero en el momento de una incisión quirúrgica que nos vemos comprometidos nuestra inmunosupresión, entonces ahí sí nos pueden llegar a atacar y nos pueden llegar a causar una infección. Y si al paciente le están sumando que ya es un paciente diabético, si ya es un paciente obeso, es un paciente que tiene alguna patología agregada, pues lógicamente que su afectación va a ser mayor. Y a lo mejor a cualquier paciente sano puede tener la bacteria ahí y puede penetrar al sitio de la incisión quirúrgica y no le puede causar nada, no le puede hacer un efecto o no puede desarrollar una infección.
porque puede ser un paciente que en teoría todo su sistema inmunológico esté adecuado y va a actuar y lo va a defender. Pero aquellos pacientes que ya traen cargando ahí algo de inmunosupresión, pues lógicamente que son pacientes que sí le va a desencadenar el proceso infeccioso. Clostridium, Corynebacterium, esto en cirugía cardiovascular, ¿sí? Aquí en cirugía cardiovascular también hay que considerar que muchas de estas cirugías requieren de implantes de prótesis, ya sea metálicas o de cualquier otro material, o también prótesis del mismo paciente. Recuerden, por ejemplo, que las revascularizaciones las hacen de venas afenas. Entonces, quiere decir que aparte de la cirugía de tórax, el paciente va a tener incisiones en extremidades inferiores. Entonces, estamos mezclando bacterias de piernas, bacterias de tórax, y esto nos va a aumentar el riesgo de una infección. Entonces, pacientes con cirugía cardiovascular son pacientes que de entrada se le pone doble antibiótico, ¿sí? Como protección. Entonces, por el tipo de bacterias que nosotros tenemos en ese tipo de cirugías, y la mayoría de las cirugías, la indicación siempre va a ser una cefalosporina, de primera o de segunda generación. Generalmente de primera generación lo que más frecuente tenemos es la cefalotina. De segunda generación, casi es muy raro que tengamos de segunda generación en el hospital. Casi siempre nos brincamos en la tercera generación, que es donde entra la ceftriaxona. Es lo que más tenemos en los hospitales, cefalotina y ceftriaxona. Muy rara vez tenemos por ahí cefotaxima o cefuroxima, pero generalmente todo el mundo se va con cefalotina, y si se acaba la cefalotina, pues entra la ceftriaxona de rescate, ¿no? Pero es como, esa es la profilaxis que se da. Tenemos también antibióticos alternativos que se le llaman, para precisamente aquellas personas que tengan un antecedente de alergia a las cefalosporinas. Cefalosporinas, aunque integran o son parte del grupo de la penicilina, no actúan como tal. Entonces, hay todavía médicos que lo limitan, dicen, no, es que es alérgico a la penicilina, mejor no hay que arriesgarnos a que esa pequeña parte en la que son parientes le haga efecto y le pueda hacer una reacción alérgica. Entonces, prefieren tampoco no poner cefalosporinas. Entonces, optan por los plan B, ¿sí? Entonces, los plan B, en este grupo de cirugía tenemos a la articoplanina, a la vancomicina, a clindamicina y los aminoglucósidos, ¿sí? que como parte de complementaria. Y en el hecho de que les digo que suele utilizarse doble antibiótico, pues hay quienes optan por ponerle, por ejemplo, 2 gramos. Pone 2 gramos de cefalotina, ¿sí? Entonces, para ellos eso es doble antibiótico, doble dosis. O hay quien dice, no, pone cefalotina y ponle clindamicina. O ponle cefalotina y ponle amicacina, ¿sí? 2 grupos de antibióticos diferentes. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, que igual que cuando hablamos de los AINES, ¿no? Uno tiene más propiedades antiinflamatorias y otro más analgésicas, igual en los antibióticos. Uno le puede pegar a un bicho y a otro grupo de bichos y tenemos mayor cobertura. Pues esa es como la apuesta. Lo más común en cirugía, pues lógicamente que es lo digestivo. Aquí lo digestivo, lógicamente que al abrir cavidad, todas las bacterias que tenemos, ahora sí que en nuestra flora interna, ¿no? Las enterobacterias y los anaerobios. Eso va a ser el riesgo más alto, sumándole nuevamente lo de piel, ¿no? El Staphylococcus aureus y el Streptococcus aureus y el Staphylococcus plasmocoagulasa negativo. Igual nuestra protección, cefalosporinas de primera y segunda generación. Y vean, para cavidad digestiva, aquí como vías alternativas tenemos metronidazol, clindamicina y nuevamente los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son fármacos muy interesantes que tuvieron como un boom cuando salieron y luego después dejaron de utilizarse por los efectos secundarios. ¿Alguien se acuerda cuáles son los efectos secundarios principales de los aminoglucósidos? ¿Son ototóxicos? Son ototóxicos y sí. Pueden ser ototóxicos incluso con dosis única. Hay pacientes que con una sola dosis ya tienen una disminución de la audición. Entonces, imagínense con un tratamiento completo que puede ser hasta una semana, pues realmente le impacta mucho. Lógicamente que en teoría dicen que es más cuando se les da desde niños, ¿no? De que
le causa el daño a los niños, la sordera. Pero en pacientes adultos igual se ha hecho la descripción de que incluso con una sola dosis causan una disminución de la agudeza auditiva. Entonces, es por eso que disminuyó mucho su uso, porque era antes muy frecuente, así como las penicilinas administradas. Y de hecho, volvemos a lo mismo, todavía hay médicos de la escuela vieja que ustedes ven sus recetas y le revuelven hasta 3, 4 antibióticos y su aminoglucósido que no falte, que nunca falte ahí, como agregado cultural. Dentro de la cirugía ginecológica, nuevamente estamos hablando de cavidades con bacterias ahí de flora local, enterobacterias, estreptococos, enterococos y lógicamente que el anaerobios. Nuevamente nuestra protección, cefalosporinas de primera o segunda generación. Y también hay quien prefiere que en cirugía ginecológica también de entrada se maneje con doble esquema de antibiótico, sobre todo si van a entrar por cavidad abdominal. Hablando, por ejemplo, de una cesárea que entran por cavidad abdominal, hablando de una histerectomía, hablando de cualquier procedimiento que van a tocar el vagina, pero también van a tocar cavidad abdominal. Entonces se prefiere doble esquema de manejo. Como aquí tenemos como alternativos nuevamente clindamicina, los aminoglucósidos y el metronidazol. La cirugía ortopédica es una cirugía que en teoría se puede considerar, mucha de la cirugía ortopédica se puede considerar incluso limpia, en otras, algunas, dependiendo de la región anatómica, limpia contaminada. ¿Cuánto podría ser limpia contaminada? Por ejemplo, en la región que van a trabajar muy cerca de la ingle o en la región axilar, por el hecho de los vellos, de la presencia de las glándulas sudoríparas, en columna lumbar o columna sacra, o sea, regiones en específicas que tienen mayor riesgo de tener ya flora del local, de ahí permanente, ¿no? Que un aseo común pues pueda verse ahí todavía afectado. Lógicamente que la flora de la piel, nuevamente, y pues por contaminación, ¿no? Entre bacterias. Aquí nuevamente la cefalosporina de primera o segunda generación, y tenemos lo que les comentaba, cuando se trabaja muy cerca de la ingle, se trabaja cerca de la axila, se ha visto también que se han detectado en los sitios de infección de estos lugares Clostridium o incluso Pseudomonas, ¿sí? Igual por contaminación. Y también en aquellos pacientes que tuvieron, por ejemplo, una fractura expuesta, ¿sí? Que ya llegaron a la atención médica con el hueso de fuera, y pues lógicamente que esa contaminación del sitio de donde se hizo la lesión, pues también ya le va a agregar ahí otras bacterias, ya no tan de forma interna y no tan locales, ¿no? Unas agregadas culturales. Entonces también en la cirugía de ortopedia es otra cirugía que ellos prefieren doble esquema de antibiótico. Ellos son los que sí prefieren poner 2 antibióticos, doble dosis del mismo antibiótico. O sea, ellos sí te piden, ponle 2 gramos de cefalotina o 2 gramos de ceftriaxona, ¿sí? Prefieren la cefalosporina a doble dosis. Ellos no son muy comunes a ponerle otro tipo de antibiótico diferente, al menos que sea, por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, una fractura expuesta o una fractura ya infectada, que de antemano ya se sepa que está infectada. Entonces ahí sí, ellos su tendencia principalmente es ponerle aminoglucósido. Ahí aquí le corregí según yo ortografía, y aquí todo mal, es clindamicina y ciprofloxacina. La cirugía de otorrino, pues también otorrino está trabajando con cavidades y también las cavidades contaminadas, ¿no? Oídos, nariz, garganta, todo esto igual. Staphylococcus aureus y anaerobios, lógicamente que de la flora orofaringea, que igual que las enterobacterias, van a ser bacterias que van a vivir ahí y que en teoría no causan infección ahora sí que al organismo, a menos que haya un proceso de inmunosupresión local, como una cirugía, y entonces sí pueden ser ahí, causar un proceso de desencadenar una infección. Lo más común en otorrino y dar el clindamicina, aminoglucósido, vean, aquí sí cambia a diferencia de los demás. Aquí es el único que la cefalosporina no va como de primera elección. Aquí la cefalosporina está como un alternativo. Pero de todos los alternativos es más común que ellos elijan
la amoxicilina clavulanato. Otorrino es uno de los únicos servicios que ellos premedican a sus pacientes con antibiótico vía oral desde un día antes. Y le dicen al paciente, un día antes de tu cirugía en la noche, tómate una tableta de amoxicilina clavulanato y el día de tu cirugía temprano te tomas otra. Entonces, es el único servicio que yo he visto que ellos premedican a sus pacientes con antibiótico vía oral y utilizan la amoxicilina clavulanato. Todos los demás servicios lo utilizan vía intravenosa y es el de 30 minutos previos a la incisión quirúrgica. En cirugía general estamos hablando de, por ejemplo, una hernia, una cirugía plástica, una mastectomía, ¿qué más? Bueno, incisiones así como de ese tipo, igual, piel y infecciones de piel y enterobacterias del área local que se vaya a trabajar. Igual, nuevamente nos repiten las cefalosporinas, primera, segunda generación, clindamicina o teicoplanin como alternativas cuando son pacientes alérgicos a cefalosporinas. Entonces, retomando un poquito en las clases de fármaco. Las cefalosporinas, ¿por qué es lo que se prefiere? Bueno, ya vimos ahorita que por su espectro de protección contra gran positivos y gran negativos ahí, sabemos que cefalosporinas tiene cuatro grupos ahora sí que de cobertura. Para las bacterias que queremos prevenir, que lleguen y afecten a nuestro paciente, no necesitamos como que un espectro tan amplio. Por eso se utiliza la cefalosporina de primera o segunda generación, ya lo hemos comentado. Generalmente en el hospital no tenemos de segunda generación, tenemos de tercera, que vendría siendo la ceftriaxona, ¿sí? ¿Cómo actúan las cefalosporinas? Si se acuerdan ustedes, las cefalosporinas se van a unir a la proteína de la pared celular, llega ahí, se le pega, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la pared de la célula, la pared de la célula de la bacteria, deje de trabajar, ¿sí? O sea, que se da cuenta que llega ahí, se le pega y le va a empezar como a adelgazar, va a hacer que deje de funcionar, ¿sí? Entonces, al dejar de funcionar, esa bacteria va a perder su protección, su capacidad de estarse protegiendo del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Pues lógicamente que le va a causar un desequilibrio. La bacteria actúa como cualquiera de nuestras células, tiene que tener ese mecanismo, ¿no? Para ingresar y ingresar elementos o egresarlos, como cualquier organismo con los que convivimos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al momento que se une y empezar a hacer que la pared bacteriana deje de funcionar, pues lógicamente que la presión osmótica la va a alterar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a jalar agua y se va a hinchar. No va a hacer que esa bacteria se hinche. Entonces, al momento que se va a hinchar tanto, que va a hacer que explote. En los gram positivos, generalmente eso sucede directamente en la superficie de la célula. En los gram negativos, esto pasa en el espacio periplasmático. ¿Esto qué quiere decir? Entre la pared celular y entre la pared directamente del núcleo. Más o menos eso es lo que hace que deje de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lógicamente que va a matar la célula. Por eso se conoce como un bactericida. Si recuerdan, los tipos de antibióticos tenemos bactericidas y bacteriostáticos. ¿Cuál es la diferencia? Los bactericidas matan a la bacteria, los bacteriostáticos hacen que deje de funcionar, pero no la matan. Entonces aquí, si estamos haciendo que se explote literal, pues lógicamente que la estamos matando, ¿no? Estamos haciendo que como se programe como una autobomba, se muere. Las presentaciones de cualquier cefalosporina por general vienen por gramos y eso es la dosificación que le toca a un paciente adulto. Y recuerden el término de adulto, ¿no? Más de 40 kilos. Más de 40 kilos se considera adulto. Entonces, más de 40 kilos, 1 gramo cada 8 horas. Y por lo general, el protocolo de profilaxis te abarca 3 dosis. Entonces, ustedes le ponen en el posquirúrgico, en las indicaciones posquirúrgicas, cefalosporina, 1 gramo cada 8 horas y le ponen entre paréntesis, completar 3 dosis. Completar 3 dosis. Fíjense bien en la indicación. ¿Qué quiere decir? Que ya se le pasó una al momento que inició la cirugía y de esa dosis se le van a contar 8 horas y va a ser su segunda dosis y luego a las 8 horas su tercera dosis. No quiere decir que le van a poner 3 dosis más aparte, ¿no? Es completar 3 dosis. A veces hay enfermeras que esto no lo entienden y les vale cacahuate y le ponen 3 dosis más.
Entonces, esto en el hospital público, pues ya se las pasaron, ¿no? Total. En el hospital público paga el paciente, la institución, pero en los hospitales privados lo paga el paciente. Y cada gramo de antibiótico le puede costar, dependiendo del antibiótico que ustedes hayan elegido, si es de marca o es genérico, le puede costar hasta más de 1,000 pesos. Entonces, poner una dosis extra, pues lógicamente que sí le va a pesar, ¿no? Al paciente pagarlo. Entonces hay que especificar. 3.2. Los efectos secundarios de la cefalosporina y general de todos los antibióticos va a ser flebitis en el sitio de administración. Hay que administrarlo lento porque el paciente le va a empezar a doler. Ustedes se lo empiezan a administrar, se lo pasan de forma muy rápido, le va a empezar a doler. Incluso conforme va pasando el antibiótico, se le ve que al paciente se le empieza a poner ahí medio coloradito y se le ve todo el trayecto de la vena así colorado. Sí, puede ser incluso un rash cutáneo. Si se lo pasan rápido, el paciente puede referir náusea, incluso lo pueden hacer vomitar, ¿sí? Por el efecto del antibiótico. Se empiezan a sentir así que se les baja la presión, o hacen como un reflejo vagal, náuseas y vómito. Y bueno, ya después de 2 o 3 administraciones les da un efecto secundario de diarrea, que eso lo da también todos los antibióticos. O que cualquier antibiótico, si alguno ha tenido algún tratamiento con antibiótico, pues en el paso de 2 o 3 días empiezan con diarrea. Eso es asociado directamente a que también van a barrer con toda la flora de enterobacterias que tienen a nivel gastrointestinal, y pues esto también les va a causar ahí un efecto de diarrea. Es muy importante la preparación. Si se acuerdan la clase pasada donde vimos interacciones, comentamos que los antibióticos se tienen que diluir. Para empezar, se tienen que diluir con la misma agua inyectable que trae el antibiótico. No hay que diluirlo con solución salina, no hay que diluirlo con solución Harman menos porque se cristaliza, ni con solución glucosada, no. Si acaso, con solución salina, pero hay que diluirlo con el agua, el inyectable con la que traen, ¿sí? Hay que diluirlo y trae la ampolleta de 10. Hay que tratar de utilizarlo todo. Si lo van a pasar así en la jeringa, hay que administrarlo muy lento para decirlo, los 10 mililitros para pasarlo casi en 10 minutos. Hay muchas instituciones que lo que hacen es el antibiótico lo pasan a un volumen de 100 mililitros de solución salina. Ahí también es una forma adecuada de administrarlo porque lo van a pasar, eso le garantiza que no se pase tan rápido. Y aunque sea un goteo continuo, pues por lo menos va a tardar unos 5 o 10 minutos en pasarse, ¿no? Y no va a ser así como en bolo en la jeringa. Entonces esto también le va a disminuir los efectos secundarios. Sobre todo es por los efectos secundarios que puede tener el paciente. Y como en ese momento el paciente va a estar completamente despierto, no va a estar sedado, pues lógicamente que sí se los va a manifestar. Ya si su paciente estuviera acá dormido o cualquier cosa, pues ya, pásaselo si quieres así directo, no importa, ni se va a quejar ni nada. Pero si generalmente el paciente está despierto y sí siente todos los efectos y es como un poquito desesperante para el paciente. Y lo que habíamos comentado, si lo van a pasar directo, hay que lavar la vía, ¿sí? Que no tenga mucha interacción sobre todo con la solución Harman, porque se cristaliza al momento de estarlo pasando. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a saber si realmente está funcionando lo que le vamos a pasar ahí haciendo una media interacción química, y pues si lo estamos pasando con la intención de que sea una profilaxis antibiótica y está haciendo ahí una interacción química, pues no vamos a saber si realmente está funcionando o se está inhibiendo. Dentro de los aminoglucósidos que habíamos comentado que también eran muy comunes, bueno, los aminoglucósidos y las lincosaminas. Las lincosaminas es la clindamicina, ¿sí? Entonces, vean, estos son dos grupos también que se siguen usando mucho, clindamicina y los aminoglucósidos que son gentamicina y amicacina, ¿sí? Ambos son bacteriostáticos, no son bactericidas. Entonces, ¿por qué son bacteriostáticos? Bueno, los aminoglucósidos van a alterar la lectura codón-anticodón, allí dentro ya toda la estructura molecular, y las lincosaminas van a inhibir la translocación. Si se avientan un clavo ya todo lo del ADN y RNA y todo esto, ahí lo van a encontrar perfectamente. Ahorita no vamos a hablar más de eso. Actúan a ese nivel, ¿sí? Directamente sobre a nivel molecular del RNA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si están alterando ahí, llegan así como, ahora sí que haciéndoles un boicot ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues van a interferir con la síntesis de las
proteínas a nivel del ribosoma. Entonces, al momento de que ya no sabe nadie qué va a hacer, así como que de estar haciendo todo lo mismo, ¿no? Yo hago esto, ABC, de estar haciendo la misma secuencia, llegan, le borran el cassette literal. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a permitir seguir haciendo esa lectura, ¿sí? Sobre todo del RNA mensajero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a seguir trabajando, pero ya perdidos, o sea, ya se les fue el hilo, qué es lo que tenían que hacer, y hasta de dónde vengo, a dónde voy, ya no van a saber nada. Entonces, siguen disque trabajando, pero ya no están trabajando porque ya no hay una forma de estar leyendo el RNA mensajero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a interferir con la replicación bacteriana. Va a quedarse ahí la bacteria, pero ya no va a poder seguir creciendo, ya no va a poder seguir multiplicando, porque ya no supo ni qué, ¿no? Ya no se puede multiplicar porque ya no tiene nada que leer, ya no se puede reproducir, literal. Entonces, va a quedar ahí, literalmente la va a paralizar, no la va a matar, porque va a seguir según ella trabajando acá bien chido, pero no se puede reproducir, ¿sí? No puede seguir creciendo, pero tampoco la mata. Entonces, va a estar ahí como en stand-by, ahí hasta que alguien vuelva y le vuelva a resetear el cassette, ¿no? Y vuelva a seguir trabajando. En general, lo que esperan los bacteriostáticos es hacerle este daño a la célula y que ya en algún momento, pues, la célula solita cumpla su ciclo y se muera sola, ¿no? La bacteria en este caso. Otros medicamentos, aquí, ahí no le cambié el nombre. No, estamos hablando de lo mismo. Dosis de aminoglucósidos, gentamicina. Aquí sí, vean, eso sí viene por miligramos por kilo, como si fueran pediátricos. Gentamicina, 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Y amicacina, 5 miligramos por kilo cada 8 horas. La pueden poner así dosificada, la pueden poner cada 12 horas si quieren. Si la ponen cada 12 horas, lógicamente que le tienen que ajustar la dosis. O sea, el máximo de gentamicina por día son 3 miligramos por kilo. Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando que es uno cada 8 horas serían 3 dosis. Entonces serían 3 miligramos por kilo. Y amicacina, si estamos hablando que son 5 cada 8 horas, son 15, ¿no? 15 miligramos por kilo. Entonces lo pueden poner así junto, en una dosis única, lo pueden dividir por mitad y ponerlo cada 12 horas, lo pueden dividir en 3 y dejarlo cada 8 horas, que es como lo más común, lo pueden dividir en 4 y dejarlo cada 6 horas, dependiendo de cómo lo quieran indicar. Hay ya como algunas guías, dependiendo en qué lo vas a utilizar, ¿sí? Entonces, dependiendo de como para qué quieres ese objetivo, cuál es tu objetivo de utilizarlo, ya viene así como, bueno, si tú lo vas a utilizar para este tipo de infección, te recomendamos que sea cada 12 horas. No, para este tipo de infección te recomendamos que sea cada 6. Entonces, ya ustedes al momento de estar leyendo el tratamiento para lo que quieran tratar, ya ahí les da las recomendaciones, si lo dejan cada 6, cada 8, cada 12 o incluso cada 24 horas. Entonces ahí ya ustedes ya saben cuánto le tocaría, ya sabiendo cuáles son los miligramos por kilo que le corresponden a cada paciente, ¿sí? En su caso de las glucosamidas, que es la clindamicina, aquí nos menciona que es un máximo de 1.800 miligramos cada 8 horas, lo que nos daría un total de 600 miligramos cada 8 horas. Pero también hay literaturas que te dicen que dependiendo de la severidad de la dosis, puedes utilizar solo 300 miligramos. O sea, puedes usar ese margen desde 300 hasta 1.800 miligramos por día, dependiendo de cuál es tu objetivo, para qué lo quieras. Sí, qué tan severa es tu infección. Entonces, también es como un margen muy amplio. Y también, igual, hay guías ya establecidas para, dependiendo de qué es lo que quieren prevenir o qué es lo que quieren tratar de limitar, qué dosis hay que administrar. Para fines quirúrgicos, la dosis establecida son 600 miligramos cada 8 horas. Y clindamicina generalmente siempre es el plan B de los pacientes que son alérgicos. ¿Sí? Aquel paciente que dice, yo soy alérgico a las cefalosporinas o yo soy alérgico a la penicilina y no se quieren meter ahí en camisas de 12 varas a ver si hacen una alergia a las cefalosporinas, entonces se van directamente con clindamicina. La mayoría de los cirujanos eso es lo que hacen. Entonces su dosis, 600 miligramos cada 8 horas. Porque ustedes van a ver que es muy común la ampolleta de 300 miligramos, ¿sí? Porque eso es como el general que les dan. Seguro que también lo comentamos que muchos de los abuelitos prefieren que les den para la garganta vía inyecciones, ¿no? Pongan inyecciones en lugar de pastillas. Entonces, el clindamicina, así como para infección de vías aéreas,
se utiliza la dosis de 300 miligramos, porque pues en teoría es una infección más leve, ¿no? Entonces, pero para fines hospitalarios nos quedamos con 600 miligramos. Otros medicamentos también muy comunes que utilizamos, que los van a ver mucho en su práctica, metronidazol. ¿Sí? Metronidazol, sobre todo cuando tenemos anaerobios o riesgo de infección por anaerobios. El metronidazol es un bactericida. ¿Por qué es un bactericida? Porque va a llegar y va a producir productos tóxicos que van a alterar el ADN, ¿sí? O las quinolonas. Las quinolonas también es como otro medicamento, es un plan B, porque no son tan de amplio espectro. También es el plan B para muchos antibióticos. También es bactericida. Aquí igual, llega y altera el ADN directamente sobre la sección de la topoisomerasa 2, que eso que va a hacer va a alterar la transcripción y la replicación del ADN. Entonces, al momento que llegan y detienen la replicación del ADN, pues lógicamente que van a limitar, sí, que los ácidos nucleicos se sigan multiplicando, y por lo tanto, el ADN de la bacteria va a dejar de ser viable y por lo tanto ya no se puede reproducir y también va a morirse, ¿no? Porque pues no se puede estar ahí reproduciendo, lo empieza a matar. Metronidazol, también, ya les había comentado, viene en una presentación en una solución diluida ya de 100 mililitros de 500 miligramos. Hay quienes optan por ponerle 1 gramo de metronidazol, cuando son así mucha exposición de anaerobios, o lo dejan complementario como un segundo antibiótico a la cefalosporina y solamente le dejan sus 500 miligramos. ¿Sí? Metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Y las quinolonas, generalmente lo que más se usa es levofloxacino como alternativa a las cefalosporinas, y el levofloxacino viene, creo que a ver, ¿alguien se acuerda? Creo que se viene de 750. Bueno, viene 2 presentaciones, pero la presentación para quirófano intravenosa creo que es de 750. Y esa es la ventaja del levofloxacino, es que solamente hay de 500 y de 750. Se prefiere la de 750 miligramos porque es administración por 24 horas. Le indican y no la vuelven a indicar hasta mañana por la concentración que alcanza. Y creo que esta es nuestra última, sí, okay. Nuestra última diapositiva. ¿Dudas, preguntas? Si se fijan, pareciera que cuando hablamos de protección antimicrobiana, pareciera que son muchos antibióticos los que habría que estudiar porque así no los hacen ver en farma, pero realmente se limitan muy poco ahora sí al uso hospitalario. Primero, porque nos vamos a limitar a lo que hay en el hospital. Y el hospital, lógicamente, que si tenemos 20 antibióticos, no nos va a comprar los 20, porque muchos no van a utilizarlos todos y se les van a caducar. Entonces, se limita a comprar 2 o 3 que van a ser los más comunes. Entonces, desde ahí ya nos están así como que de los 20 que pudieras usar, solamente tenemos 2 o 3. Y luego de esos 2 o 3, pues ahora sí, ¿cuál es el que más, el mayor efecto le va a dar dependiendo del tipo de cirugía que van a utilizar? Y como ya lo vieron, casi todos cubren perfectamente los gram positivos y los gram negativos con la cobertura de piel, que es lo que más nos pudiera afectar, la infección a nivel de piel que vamos a arrastrar de forma interna. Y ahora sí, si la única diferencia va a ser si vamos a tocar alguna cavidad que tenga ya enterobacterias propias, o si vamos a utilizar algún implante para proteger ese implante que no se vaya a infectar. Entonces, esos es como los 2 grandes grupos que nosotros le vamos a apostar a los antibióticos. ¿Sí? Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, ya no es tan difícil de decir, ay, ¿qué antibiótico le voy a poner? Si no sé, si hay muchos, ¿no? Pues sí hay muchos, pero ya no son tantos los que realmente con los que contamos. Y realmente no es porque solo el hospital quiera comprar eso, es decir, mira, los demás no los compran porque son más caros. Bueno, sí puede ser porque son más caros, pero generalmente porque esos son los que más se le ha visto con mayor beneficio. Antes de que tuviera más estudios la cefalosporina, la cefalotina, se usaba mucho la cefalotina,
Ay, no me acuerdo, me anoté por aquí, no me acuerdo cómo se llama. Otro de primera generación, que era muy común usarlo. ¿Dónde lo anoté? De hecho, ni siquiera porque como no está ahorita en los hospitales, como no me acuerdo ni de qué grupo era y ese de qué grupo salió. Y es una cefalosporina de primera generación. Cefazolina. Ese era como el más común. ¿Sí? Y ahora que ya, no sé por qué resurgió tanto la cefalotina, no sé si tenga un poquito más de cobertura, o sea, más económica, pero es la tendencia a usar la cefalotina en lugar de la cefazolina. Y les digo, no tenemos, por lo menos los hospitales, no sé por qué no tienen de segundo grupo, se brincan hasta la ceftriaxona, que aún así, muchos de los quirúrgicos, si tú les das la opción de que, doctor, ¿qué antibiótico quiere que le ponga? Tengo cefalotina y tengo ceftriaxona. Muchos prefieren la cefalotina, aunque sea como de primera generación, tiene mayor cobertura para los gram positivos que la ceftriaxona. Entonces, ahora sí que por riesgo de apostarle, ¿no? ¿Cuál bacteria puedo tener más? Pues te da mayor cobertura una cefalotina que una ceftriaxona. Tú podrías pensar, no, pues la ceftriaxona es de tercera generación, tiene mayor cobertura, pues no. O sea, sí tiene mayor cobertura, pero para otro tipo de bacterias que para los fines de profilaxis no nos van a servir tanto. Y la otra es el plan B, mi paciente es alérgico, ¿qué le voy a poner? Pues generalmente lo único que tenemos de las alternativas, tenemos la clindamicina, que es lo que más hay. La vancomicina, aunque ustedes vieron que los libros no la marcan como fármaco, ahora sí que como complementario, como adicional, realmente la vancomicina sigue siendo un fármaco casi para uso de terapia intensiva. Es un fármaco que se limita, porque como sí es de muy amplio espectro, se limita ahora sí que a esperar el antibiograma de decir, a ver, le estás poniendo tal antibiótico y el paciente sigue sin respuesta, mándala a hacer un cultivo, esperaremos el antibiograma, y si el antibiograma marca sensibilidad a vancomicina, entonces se le inicia los tratamientos con vancomicina. O con los otros medicamentos ya todavía de mejor espectro, que esos, por ejemplo, en el hospital civil, esos medicamentos ya no los puede prescribir cualquier médico. O sea, si tu paciente tiene resistencia y ya lo comprobaste con el antibiograma y ya le tocó un de esos medicamentos de meropenem, imipenem y cosas así ya más sofisticadas, tiene de forma obligada que ir infectología, dar la indicación. Sí, aunque tú estés viendo que ya tienes ahí la respuesta, ya le hicieron el cultivo y el antibiograma, pero no lo puedes prescribir tú. Tiene que ir infectología y ellos hacer su prescripción. Sí, eso es una indicación que se dio de parte de Dirección General, y eso es precisamente por los costos. O sea, son antibióticos muy caros, que llegó un momento en que, sí, ponle mejor ese, o sea, ¿para qué nos quedamos aquí? Se va a infectar o ya está infectado, tú pónselo, acabo vas a ser sensible a eso. Pues sí, pero a lo mejor sí es sensible a meropenem, a imipenem, a vancomicina y a todos esos medicamentos caros, pero pues también a lo mejor era sensible simplemente a una penicilina, ¿no? Una penicilina de 1.200.000 y también era sensible, y la penicilina te cuesta 7 pesos y el meropenem te cuesta como 4,000. Entonces, era la gran diferencia que no seamos como lo práctico. Entonces, por eso, toda esa prescripción se limitó a infectología. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya les quedó un poquito más claro? ¿O siguen hechos igual de bolas? ¿O los hice más bolas? No, maestra, muchísimo más claro. Más claro, doctora. No, muchas gracias, doctora. Sí hacía falta. No gusta darnos todo fármaco. Doctora, esto es, bueno, la pasada y la clase del día de hoy las va a subir también. Sí, fíjate que me pasó hoy lo mismo que me pasó hace 2 clases. En la mañana sí me quedé así como de, ay, qué raro que no me hayan llegado tantos mensajes de tareas. Y me acordé, ay, no les puse la clase, no les puse la tarea. Y nadie me volvió a recordar. Es que estamos en exámenes también, doctora, entonces ya nos olvidó. No sabemos ni de nosotros.
Sí, sí. Bueno, de esto ya no va a haber nada, ¿eh? De eso le sube la clase, pero de este no va a hacer ninguna actividad porque este fue como complementario de que